José Manuel, Samir José, José Luis Balanta, Nicolás Fuel, Eric García, Julio César, Kevin Manuel y Luis Aurelio. Que podamos pues tener todo el tiempo la conectividad sin problema. Bien, entonces, ahora viene algo muy importante y es lo que vamos a trabajar, que se denomina los amplificadores de pequeña señal. ¿Sí? Amplificadores de pequeña señal. Entonces, nosotros aquí tenemos un circuito que es de los más sencillos que podemos tener para configuraciones con transistores bipolares con la configuración de emisor común, ¿sí? Y esa es la configuración de polarización fija. Este es un circuito de configuración de polarización fija, ¿sí? Polarización fija. Entonces, ojo con lo siguiente. Cuando yo hablo del concepto del amplificador, sucede que en el concepto del amplificador se presentan unos parámetros que para nosotros vienen siendo importantes para tener en cuenta. Esos parámetros vienen siendo, por ejemplo, la ganancia de voltaje, que ya les voy a indicar cómo la vemos en forma general. Otro parámetro que es importante es el de la ganancia de corriente. Otro parámetro es el de la impedancia de entrada y otro parámetro es el de la impedancia de salida, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de Z sub O, estamos hablando de impedancia de salida, la impedancia de salida. Cuando hablamos nosotros de Z sub I, entonces hablamos de la impedancia de entrada, que ya les voy a explicar. La impedancia de entrada. Cuando hablamos de A sub I, entonces A sub I representa para nosotros la ganancia de corriente. Y cuando hablamos de A sub B, entonces A sub B representa para nosotros la ganancia de voltaje. Eso es lo que se va a dar allí, ¿cierto? Y eso va a pasar para todos los casos, o sea, en todas las configuraciones, siempre y cuando tengamos la situación de encontrar o de trabajar con amplificadores de pequeña señal. Eso es lo que va a estar allí presente todo el tiempo, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de la impedancia, el concepto de impedancia, pues hablándolo un poquito así de manera concreta, se relaciona con el concepto que conocemos de resistencia, porque de todas maneras, cuando nosotros hablamos de la impedancia, vamos a encontrar que la unidad que tiene esta impedancia también va a ser en ohmios, ¿sí? Va a ser en ohmios. Entonces, normalmente cuando uno habla de circuitos de AC, porque hay que tener en cuenta que al hablar de un amplificador de pequeña señal, entonces vamos a hablar de un circuito de AC, corriente alterna, o sea, pues en español corriente alterna, en inglés pues es alternate current, pero es igual corriente alterna. Entonces sucede que esa resistencia que normalmente en circuitos en DC siempre se corresponde a una resistencia que es puramente resistiva porque está representada únicamente por las R's. Pues en un circuito en AC donde yo puedo llegar a tener como elementos pasivos una bobina, ¿sí? Y puedo llegar a tener también dentro de los elementos pasivos un condensador para un circuito AC. Entonces muchas veces
Eso se combina en lo que son, pues, el serie, paralelo, mixto, según sea el caso. Entonces uno puede tener impedancias que tienen muchas veces la parte real, la parte compleja, donde esa parte compleja, pues en ese tipo de circuitos, uno revisa si es, si es inductiva, si es capacitiva, y eso tiene que ver con el signo que le acompañe normalmente, ¿sí? Entonces yo aquí en términos generales puedo decir más o menos J y el valor. Pero sucede, bueno, ese es un punto, y el otro punto es que de acuerdo a la frecuencia de la fuente del circuito que alimente, porque como estamos hablando de corriente alterna, entonces ya no va a ser una alimentación en DC, hablando pues en términos generales. Entonces, de acuerdo a la frecuencia, esa impedancia puede llegar a ser, la impedancia puede llegar a ser mayor o puede llegar a ser menor, ¿sí? Porque la frecuencia tiene implicaciones para que esa impedancia aumente o disminuya según sea el caso. De hecho, no sé si en el cursos de circuitos eléctricos ustedes ven, llegaron a hablar de los términos de reactancia, seguramente sí. Entonces, en la reactancia capacitiva, uno la conoce como 1 dividido J omega por C. Y la reactancia inductiva, cuando hay una bobina de por medio, entonces uno la reconoce como J omega L, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el omega? El omega es una frecuencia triangular que es 2 pi por la frecuencia en hertz. Entonces, esto ya me queda aquí en radianes. ¿Listo? Entonces, el omega, ¿qué va a pasar? El omega va a variar dependiendo de la frecuencia en hertz que tenga la fuente de alimentación. Si es de 60 Hz, que es lo típico pues para cuando hablamos de alterna a nivel residencial, por ejemplo, o si de pronto uno tiene concebido un sistema con otro valor. Entonces, en la medida que la frecuencia F cambie, omega va a cambiar y por lo tanto, de acuerdo a esta expresión que tenemos acá, pues obviamente la reactancia inductiva puede llegar a cambiar, lo mismo que la reactancia capacitiva. Porque si bien es cierto el valor del condensador, el valor de la bobina puede ser todo el tiempo el mismo, porque seguramente no se va a cambiar ese valor. Si las frecuencias cambian, porque de pronto se está haciendo un proceso, digamos, de caracterización de una red, eso uno quiere mirar la respuesta a una determinada frecuencia, que puede ser frecuencia baja, frecuencia media o alta, según sea el caso. Entonces uno va a ver que esa reactancia va a cambiar. Y si la reactancia cambia, pues en últimas cambia entonces la impedancia de ese sistema. Te reitero que estoy hablando de este concepto de impedancia a modo general. No estoy profundizando mucho, no me estoy yendo mucho más allá, pero estoy hablando de los aspectos que creo les pueden ser convenientes para recordar un poco el concepto. La ventaja que ocurre en el caso de amplificadores de pequeña señal es que esa impedancia va a ser una impedancia meramente resistiva, ¿sí? Entonces, eso es muy bueno porque vamos a estar con valores independientes del valor de la señal que le llega a entrar al sistema amplificador, ¿sí? Porque uno en un momento dado puede cambiar el valor de la señal, de la frecuencia, y eso es normal. Entonces, al margen de ello, nosotros podemos llegar a tener ese aspecto allí donde finalmente, pues, tenemos una ventaja, es que va a ser una empresa meramente resistiva, entonces, independiente de que en un momento dado tengamos una señal a una determinada frecuencia y que de pronto esa frecuencia la cambiemos, entonces la impedancia que vamos a obtener va a ser la misma, no va a cambiar, ¿cierto? Entonces,
Esa es, digamos, pues como la situación que se tiene pues allí planteada. Esa es, digamos, pues como el punto, ¿no? Para tener entonces en este caso en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, es, digamos, pues como la situación que está allí presente dentro de los aspectos que para nosotros son, digamos, relevantes. Y entonces hace pues que el proceso para nosotros sea óptimo. Y es una gran ventaja. Entonces, aquí en este tipo de circuitos no nos vamos a preocupar que porque en un momento dado la frecuencia tiene un valor, entonces ya nos cambia la impedancia. No, tenemos esa gran ventaja. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de la impedancia de entrada y la impedancia de salida, pues normalmente lo que va a ocurrir es que esto es como tener aquí una caja negra, ¿cierto? Donde aquí en medio tengo el sistema amplificador con la ganancia respectiva y entonces pues esto va a tener aquí su entrada, esto aquí va a tener su salida de igual manera y el asunto es que desde la entrada, mirando que a la salida esté todo cortocircuitado, entonces yo pueda ver qué valor de impedancia tiene y también visto desde la salida en dirección hacia la entrada, teniendo todo cortocircuitado, yo puedo ver qué impedancia de salida se puede presentar, ¿ya? O sea que es como hablar de una resistencia de entrada, una resistencia de salida en el sistema amplificador, que nosotros vamos a darnos cuenta que normalmente en algunos casos puede ser en un amplio porcentaje siempre lo mismo, digamos, la misma respuesta o la misma forma, pero no hay que fiarse de ello porque en ocasiones con algo que yo le cambie, entonces eso va a cambiar. Entonces la recomendación es que siempre tenemos que, de acuerdo a la configuración que lleguemos a tener, entonces debemos buscar no confiarnos y más vale siempre hacer el procedimiento, salvo pues que de pronto no tenga siempre el mismo tipo de circuito o configuración, entonces obviamente que con la reiteración y repetición de las cosas uno termina pues encontrando o sabiendo ya cómo es el comportamiento del sistema, pues en lo que tiene que ver con la resistencia o impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces, esa es, digamos, pues como la explicación rápida que podemos dar o que les puedo dar para el concepto de la impedancia de entrada y la impedancia de salida, que ya sabemos que la vamos a medir en ohmios y que desde luego en el caso de los circuitos que vamos a mirar va a ser siempre puramente o meramente resistiva, para que por favor lo tengan en cuenta. Resistiva va a ser esto, ¿listo? Entonces eso es una gran ventaja. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué sigue aquí? Sucede que dentro de los aspectos que para nosotros van a ser de consideración, entonces el concepto de la ganancia, en este caso, hablando de la ganancia de voltaje, entonces va a ser muy, muy particular, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de la ganancia de voltaje, entonces en la ganancia de voltaje la represento así como A sub B, y la ganancia de voltaje es una relación que existe entre el voltaje de salida B sub O y el voltaje de entrada B sub I, ¿sí? Se presenta eso para nosotros. Entonces, esto es voltaje de salida y entonces tenemos nosotros que B sub I viene siendo el voltaje de entrada. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando yo hablo de la ganancia de corriente, que es otro de los parámetros,
Entonces la ganancia de corriente la representamos nosotros como A sub I y va a ser la relación de la corriente de salida sobre la corriente de entrada, ¿sí? Entonces I sub O, corriente de salida, I sub O, perdón, I sub I, corriente de entrada. Eso es lo que se va a presentar allí. Entonces, uno analiza el esquema que se tiene, pues, en un momento dado, y entonces uno se interesa por mirar cómo es la situación para poder determinar la expresión que me represente esa ganancia de voltaje y la que me represente esa ganancia de corriente. Cuando yo tengo voltios sobre voltios, entonces, pues, hablando de las unidades voltios sobre voltios, estos voltios sobre voltios se van a cancelar, ¿sí? Es apenas normal. Voltios sobre voltios se cancela. Entonces, podemos decir que en principio la ganancia de voltaje es adimensional, o sea, no tiene unidades, ¿sí? Y algo similar ocurre con la ganancia de corriente. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras, cuando yo relaciono corriente de salida sobre corriente de entrada, pues vamos a tener nosotros amperios sobre amperios. Y al tener amperios sobre amperios, pues esas unidades se van a cancelar. Desde luego que existe una manera de hacer una conversión cuando uno tiene la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente para poderla ver en una unidad que en este caso va a ser los decibeles. Que eso más adelante lo podemos mirar cómo es el proceso. Pero por ahora, pues lo dejo así para el entendimiento pues de ustedes de esto que se está queriendo hacer hoy acá, para tener entonces en cuenta. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos encontrar? Cuando nosotros iniciamos el estudio de los condensadores, tal vez ustedes recuerden que en una de esas clases tuve la oportunidad de hablarles aproximadamente de un modelo del transistor, un modelo. Entonces, el asunto es que nosotros vamos a trabajar un modelo conocido como modelo RSUE, relacionado pues con la resistencia del emisor. El tema es que esto aquí pues tiene para representar el transistor una resistencia que es beta por RSUE. Y aquí a la salida pues se tiene una fuente de corriente y por aquí de pronto la resistencia que nos está ayudando a, pues que va a ser como la resistencia de salida del sistema y es lo que uno normalmente va a tener allí. Entonces, el tema es que al hablar del modelo, eh, lo que es importante es que el transistor se representa por lo que está aquí encerrado en color rojo. ¿Sí? Y el resto son pues aquellos elementos que hacen parte de la configuración del amplificador que se está por analizar, ¿ya? Es, digamos, lo que se va presentando ahí en ese caso. Así que, en ese orden de ideas, lo que se tiene allí en particular es la situación del hecho de que todo sistema amplificador, toda configuración, vamos a llevar ese modelo. Y lo que está encerrado en color rojo es lo que me representa a mí el caso del transistor. ¿Listo? Entonces, es eso. Entonces, esta R sub E que tenemos nosotros allí es lo que se denomina la resistencia
interna del terminal emisor, ¿sí? Que tiende a ser un valor pequeño. Lo interesante es que esa cantidad nosotros tenemos la manera de poderla encontrar de una manera aproximada. Haciendo esta operación 26 milivoltios dividido la corriente del emisor. ¿Sí? 26 milivoltios dividido la corriente del emisor. Entonces, el asunto es que en ese orden de ideas, el tema es que dentro de los aspectos que pueden ser, digamos, allí importantes para tener en cuenta o tener en consideración, está el tema donde, por ejemplo, eh, ustedes van a encontrar que esa cantidad, esa resistencia del emisor, de pronto en otros libros puede aparecer así. O sea, la resistencia interna del emisor aproximadamente igual a 25 milivoltios sobre la corriente del emisor. Esa corriente del emisor tiene un subíndice en mayúsculas, entonces está implícitamente manifestando que es la corriente que uno encuentra cuando buscamos la corriente del emisor del análisis en DC, ¿sí? Del análisis en DC. Eso es lo que implícitamente se está indicando allí, para que ustedes tengan en cuenta eso. Ese es un aspecto que es clave, pues fundamental. ¿Listo? Entonces, eso es, muchachos. Ahora, ¿cuál de los dos vamos a trabajar? Bueno, nosotros vamos a trabajar, mientras no se nos diga lo contrario, vamos a trabajar con 26 milivoltios sobre la corriente del emisor. Entonces, alguno preguntará, bueno, ¿y por qué esa determinación? Profe, es muy sencillo. Cuando yo lo aprendí la primera vez, lo aprendí con el valor de 26 milivoltios. ¿Sí? Ya con el tiempo, normalmente cuando empecé pues, a estudiar otros autores de temas de electrónica análoga, entonces pude observar que algunos autores lo trabajan con 25 milivoltios. La diferencia no va a ser muy grande, pero por cuestiones de que fue el valor con el que yo trabajé en su tiempo, pues por eso siempre lo trabajo con 26 milivoltios. No es por otra razón. ¿Ya? Y ustedes, al hacer el cálculo con 25 milivoltios, pues desde luego va a haber diferencias, que es apenas natural, pero no son pues diferencias de consideración, ¿no? Pues, son valores pues o constantes muy similares. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener en este caso en cuenta. Lo otro, en este caso, es, digamos, importante tener allí pues en consideración dentro de lo que nosotros estamos pues tratando, manejando, está el hecho de que, por ejemplo, eh, esa resistencia del emisor, por lo menos uno puede encontrar al analizar la literatura, que es normal saber que puede haber una resistencia interna para la base, una resistencia interna para el colector, ¿sí? O sea, es como si nosotros habláramos de resistencia interna de base, resistencia interna del colector, pero lo que pasa es que son valores tan pequeños que pues normalmente hay una coincidencia en decir que pues no es, digamos, de consideración pues como tenerlos en cuenta, ¿sí? Entonces, eso es lo que normalmente va a suceder allí. No se toman en cuenta y ya. Entonces, es lo que uno puede entender. O sea, se puede obviar y no hay ningún problema. Eso no va a alterar para nada el análisis. Es para que ustedes lo tengan presente. Entonces, ya sabemos, vamos a trabajar con R sub E igual a 26 milivoltios sobre la corriente del emisor en DC.
Y por otro lado, pues vamos entonces a mirar cómo es que se afronta este análisis para que ustedes tengan allí la información. Aquí tenemos nosotros el circuito, ¿sí? Entonces, vamos a copiar ese circuito y a pegarlo aquí más abajo para no tener que estar a toda hora mirando el ruido y demás. Entonces lo pego acá. Esto puede quedar así. Aquí de esta manera. Muy bien. Entonces es lo que tenemos nosotros allí. Bueno, entonces veamos lo siguiente. Póngale cuidado al tema. ¿Qué hay que hacer para poder entonces trabajar esto en AC? Lo primero es poder determinar, conocer cuál es el valor de la corriente del terminal emisor. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que esa cantidad es la que vamos a utilizar para poder encontrar la resistencia interna del emisor. ¿Ok? Entonces, lo primero es poder tener esa posibilidad, esa oportunidad de encontrarla. Eso es clave, es fundamental, es necesario. Entonces, pues en esa configuración, si nosotros miramos el circuito, nos damos cuenta que la malla de entrada, porque es donde tengo que mirar, es menos 12 voltios más 470K multiplicado por la corriente de base más el voltaje entre base y emisor, ¿sí? Y como el voltaje del emisor es cero, entonces uno dice igual a cero, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? Nada más. Porque entre otras cosas, la malla de entrada es la que conforma esta herramienta que estoy aquí resolviendo. Entonces observen ustedes que está representado fielmente pues lo que sucede con esa malla de entrada. El voltaje base emisor, sabemos muy bien que ese voltaje base emisor representa los 0,7 voltios. ¿Sí? Entonces, a partir de esa corriente de base, uno puede determinar la corriente del emisor. Entonces, procediendo con esto, tenemos 12 voltios menos punto 7, que va a dividir a 470K. Entonces, la corriente de base va a ser en este caso 11,3 voltios dividido 470K. De tal manera que la corriente de base aproximadamente cuánto nos va a dar. Yo tengo aquí 11,3 dividido 470 exponente 3.
es un valor de corriente pequeño. Bueno, que podemos expresar de esta manera. 24,043 microamperios. $24,043 microamperios. Nosotros sabemos que la corriente del emisor, porque lo hemos hecho en varias ocasiones, es el beta más 1 o la corriente de base. Esa es una equivalencia que encontramos en nuestro análisis. Entonces, en ese orden de ideas, el tema está en que, por ejemplo, la corriente del emisor pues puede verse de la siguiente manera. El beta del transistor en 100 más 1, y eso lo multiplicamos pues por la corriente de base. 24,043 microamperios. Así que la corriente del emisor será para nosotros 101, que multiplica a 24,043. 101, 24,043 por 10 a la menos 6. Entonces, aquí tengo un valor que espero ustedes estén confirmando o validando de 2,428 miliamperios. Y ese es un valor importante, desde luego, ¿sí? 2,428 miliamperios. Entonces, ese es el valor que obtenemos de la corriente del emisor en DC. Así que con ese dato uno dice, listo, entonces de una vez calculemos la resistencia interna del emisor, a ver cuánto es aproximadamente. 26 milivoltios dividido 2,428 miliamperios. Y eso da, bueno, haciendo la operación, eso da 10,708. Ahí está. 10,708 ohmios, ¿sí? Es un valor pequeño, como ya les había dicho, ¿ya? Bueno, entonces, esa fue la primera parte, encontrar el valor de la corriente del emisor. ¿Cuál es la siguiente parte ahora? Uno toma el circuito y entonces lo que hacemos es que las fuentes de voltaje se cortocircuitan. Entonces, esas fuentes de voltaje, al cortocircuitarlas,
¿Qué significa eso? El circuito me va quedando de la siguiente manera. Yo tengo acá el transistor normal. Entonces por aquí tengo una resistencia de 3 kiloohmios, según se observa allí. Por aquí tengo una alimentación con una fuente de 12 para esta malla de salida. Se cortocircuitó. Por ahora el resto de cosas la voy a dejar igual. ¿Sí? Voltaje de salida. Entonces tengo esto por aquí así. 470K. Voltaje de entrada aquí. Y entonces es esto aquí así. De esta manera. ¿Ya? Entonces tengo aquí los 10 micros del condensador, 10 micros de este otro condensador, y ahí vamos, ¿no? Se cortocircuitaban las fuentes. El tema es que pueden haber dos fuentes, pueden haber tres, pues las que haya, las que tengan, se cortocircuitan y se mandan a tierra. Eso es lo que se hace allí. Entonces, esa es, digamos, el reflejo. Lo otro es que después el siguiente paso, que no lo quise hacer en uno solo, sino que voy paso a paso para que ustedes capten bien la idea, es que los condensadores, que habíamos dicho pues que tienen una función y que en DC se abre, los condensadores también se cortocircuitan o se cambian por un corto, pues se cierran, pues, en otras palabras. Pero eso se le suele decir cortocircuitar. Entonces, cuando los condensadores ya viven esa etapa de esa manera, ¿qué significa eso? Entonces, que el circuito viene quedando de la siguiente manera. ¿Ya? Tengo mi resistencia, esto va a tierra, que ya lo habíamos hecho. Entonces, aquí en esta parte que hice salida, el condensador se reemplazó por un corto. Y aquí tengo el voltaje de salida. Esta parte de acá, bueno, aquí no hay ningún problema. Aquí pasa la resistencia de 470 acá normal. Pero aquí, este condensador que estaba aquí, se cortocircuitó, se reemplazó por un corto de pique de voltaje neutral. Entonces, ese es otro de los pasos que normalmente uno realiza. ¿Listo? Y ya después de eso, el transistor se cambia por su modelo. El transistor se cambia por su modelo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Pues que ya el modelito que habíamos visto ahora, donde aquí tengo una resistencia que se conoce como beta por R sub E, porque así lo muestra el modelo, y por aquí al frente una fuente de corriente, que normalmente es beta por I de base, y mire que el subíndice de las corrientes ya pasa a ser minúscula. Eso representa el transistor, entonces ya después de que ya tenemos eso, lo que se hace es reemplazar por lo demás, o sea, ubicar el resto de cosas en ese esquema que viene siendo el modelo en AC. Entonces, para que se entienda, es como indicar que esto corresponde a la entrada y esto corresponde a la salida. ¿Sí? ¿Listo?
Entonces, venga, yo les muestro cómo va quedando esto acá. Cuando haya algo que no se entienda, por favor exprésenlo, que con mucho gusto vuelvo a explicar la parte que no se entiende. Entonces, si ustedes miran bien, lo que está en negro es el transistor que ya se reemplazó por su modelo. Y ahora se ubica el resto. Entonces, ¿el resto qué es? Pues que por aquí ya para la entrada, pues tengo la resistencia de 470K. Y aquí entonces tengo ya el terminal del voltaje de entrada, que es el voltaje de entrada de la señal, ¿no? La señal que uno quiere amplificar. Esta es la señal, para que por favor no se les olvide. La señal que yo quiero amplificar. Porque lo que se cortocircuitó fueron el voltaje de alimentación del circuito para llegar al análisis en AC. Y entonces viene esto acá, que es los 3 kiloohmios, que son en este caso la resistencia del colector, esta es la resistencia de base, y acá entonces viene estando el voltaje de salida. ¿Ya? Entonces, para esa configuración que tenemos del transistor, que de hecho tiene un beta, que ese valor del beta es importante tener en cuenta, que tiene un beta de 100, un beta de 100. Ese es el modelo NAC para ese circuito. Entonces, para que lo tengan en cuenta, modelo NAC. La mayoría más o menos va a responder algo así, pero no siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, es lo que tiene que salir de este análisis nuestro, para que tengamos presente eso, ¿ya? Ese es un aspecto que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, eso es. Entonces, ahí está pues el modelo NAC para ese esquema, para ese circuito que se tiene pues allí. ¿Listo? Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, cuando uno logra llegar al modelo, ¿qué sigue? Pues si se logra llegar al modelo, entonces lo que hay que hacer ahora es buscar los valores de esos parámetros que yo les indicaba al inicio de esta sesión. O sea, la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente. ¿Sí? ¿Y de dónde se saca eso? De ese modelo que está allí. ¿Listo? Entonces, veamos lo siguiente. Nosotros tuvimos un valor de R sub E de 10,708 ohmios. Entonces, es importante tener en cuenta ese dato. R sub E, 10,708 ohmios. Así que cuando hablamos del beta por R sub E, que es una resistencia, según se ve ahí por el modelo, entonces el beta en este caso es 100 multiplicado por 10,708, ¿cierto? Entonces, eso es cuando nosotros hacemos la operación, entonces eso nos da a nosotros alrededor de 1070,8 ohmios, el beta por R sub E. Y eso es un dato que es importante, obviamente, tenerlo porque más adelante nos daremos cuenta que lo vamos a necesitar. El beta por R sub E. Bien. Entonces, ¿cómo se encuentra la impedancia de entrada? Cuando ya uno tiene el modelo, entonces, por ejemplo,
aquí tenemos la impedancia de entrada y mirando de aquí hacia la izquierda, la impedancia de salida. Entonces, el detalle es que cuando yo voy a buscar impedancia de entrada, le dicen a uno, bueno, ubique allí a la salida como un cable imaginario, llamémoslo así, que cortocircuite esto. Entonces, ya al colocar ese cablecito así, pues toda esa parte de la salida se anula, se cancela, porque es como tener esas ramas en paralelo con un cable que tiene 0 ohmios, ¿sí? Entonces eso se va a hacer cero. Y entonces ya al mirar, en el caso particular nuestro de desde la entrada hacia adelante, ¿qué va a ver allí el circuito? Pues el circuito va a ver en esa parte de la entrada que hay dos resistencias que están en paralelo. O sea, la impedancia de entrada viene siendo el paralelo de la resistencia de base con la resistencia conocida como beta por R sub E. ¿Listo? Entonces, la impedancia de entrada, vamos a tener nosotros 470K multiplicado por beta R sub E, que ya sabemos que es 1070 sobre 8 no, 1070,8. Ahora sí dividido 470K más 1070,8. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Aproximadamente. Esto viene siendo aproximadamente 470K por 1070,8 dividido 470 exponente 3 más 1070,8. Entonces, la impedancia de entrada, de acuerdo a eso, va a ser alrededor de 1068, pongámoslo, 37 ohmios, ¿sí? Nos va a dar eso a nosotros. 1068,37 ohmios. Y lo mismo de ahora, si por lo menos yo voy a buscar la impedancia de salida, ¿no? Entonces coloco acá un cablecito, digamos, ficticio o algo así aquí en la entrada. Entonces, que vaya a tierra, entonces me anula la entrada. Y al mirar del voltaje de salida hacia la izquierda, entonces, en este caso en particular, lo que va a ocurrir es que la impedancia de salida, pues si ustedes lo miran bien, el modelo, se van a dar cuenta que es solamente la resistencia del colector. Está aquí, o sea, esto es lo único que él ve. Entonces, digamos que esa impedancia de salida se hace sencillo encontrarla, que va a ser 3 kilómetros. Eso es. ¿Listo? Ahí está. Profe, ve que si puede repetir otra vez, dicen en el chat. Ok. La parte de salida, perfecto. Gracias porque pues como estoy aquí en esta pantalla no me doy cuenta de lo que se escribe. Para la impedancia de salida, entonces voy a hacer algo así. Supongamos que yo tengo mi circuito por aquí, entonces tengo mi cajita negra, entonces yo voy a mirar aquí en la salida, esta es la salida, yo quiero mirar de aquí hacia la izquierda qué hay de impedancia de salida. Entonces, lo que hay aquí a la entrada, que lo voy a representar de esta manera,
digamos, aquí hay un voltaje de entrada por aquí, entonces esto va aquí a tierra, entonces esto uno dice, ok, entonces cortocircuito esto acá a la entrada, coloco un cable ahí imaginario, de tal manera que nosotros al mirar de la salida hacia la izquierda, entonces quede fácil determinar cómo, si puedo mirar, si puedo encontrar el valor de manera inmediata directamente, o si por el contrario tengo que hacer pues alguna operación o similar. El asunto es que en el modelo que estamos estudiando, pues al mirar de la salida hacia la izquierda, solamente hay una resistencia, en este caso que es la resistencia del colector, porque las otras, con este cablecito imaginario, estas se hicieron cero, se desaparecen pues. Entonces solamente se ve la resistencia del colector, entonces por eso es que ahí sale de manera inmediata, ¿sí? Si esa resistencia del colector estuviera tal vez formando un paralelo con otra resistencia, tendríamos que operar las dos resistencias en paralelo. Pero como apenas está la del colector, entonces no es necesario. Y esa es la que nos va a quedar a nosotros aquí como impedancia de salida. Bueno, entonces, algo que no he hecho acá en el modelo es lo siguiente. En el modelo, por aquí circula la corriente de base, ¿sí? La corriente de base. Entonces, si ustedes miran la entrada, la parte de la entrada de ese modelo, o sea, la parte de la entrada es esto, mira, esta es la entrada y esto es la salida. Entonces, ustedes miran la entrada, se van dando cuenta de que el voltaje en la resistencia beta R sub E y el voltaje en la resistencia de base es el mismo, ¿sí? Porque esas dos ramas del circuito están en paralelo, ¿ya? Y uno puede decir que el voltaje de entrada, yo tomo, por ejemplo, una de las corrientes conocidas, entonces en el modelo, donde está la resistencia beta por R sub E, ahí pasa la corriente de base. No sé qué valor tendrá la corriente de base en AC, pero por ahí pasa. Entonces ese voltaje de entrada puede ser visto como beta por R sub E multiplicada por la corriente de base. ¿Listo? Beta por R sub E multiplicado por la corriente de base. Entonces, compañeros, en ese orden de ideas, eh, esa es la expresión del voltaje de entrada. Porque, vuelvo y reitero, en este nodo que tengo aquí que estoy señalando, hay una rama que tiene la resistencia de base por la cual circula una corriente, pero como esa rama está en paralelo con esta rama donde está el beta por R sub E, y nosotros conocemos qué corriente pasa por beta R sub E, pues mejor trabajamos con esa rama. Entonces, el voltaje de entrada se puede ver como beta R sub E por corriente de base. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿Ok? Y si miramos nosotros el caso en la parte de la salida del modelo, pues mire que de todas maneras, para que ustedes entiendan, por aquí, espero yo con este color, por aquí, pues la corriente circula en este sentido, ¿no? Porque la corriente allí está representada por beta por I sub B, que es una fuente de corriente, ahí se ve. Entonces, en ese sentido, uno puede decir, por ejemplo, que el voltaje de salida, que lo miro en la salida, es menos la resistencia del colector
por la corriente que es beta por I de base. ¿Y por qué va negativo? Porque aquí en el voltaje de salida, entonces la polaridad, pues esto aquí va a quedar más menos. Entonces, ojo que la corriente que circula por la resistencia del colector entra por menos, porque esto es menos aquí, y está saliendo por más. Entonces, de ahí viene el signo menos. Que ahora les explicaré qué representa el signo menos, pues a mayor profundidad. Entonces, estos voltajes se encontraron teniendo en cuenta, en primer lugar, la ley que ya ustedes conocen, que es la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Eso en primer lugar, ¿sí? Y entonces, lo otro es que, como ya sabemos, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues al conocer las corrientes, al conocer las resistencias, pues sencillamente es expresar eso. Y ahí tenemos las cantidades de voltaje de entrada, voltaje de salida. Entonces, el voltaje de entrada yo lo voy a buscar en la parte que representa siempre la entrada del modelo. Y el voltaje de salida, pues lo vamos a buscar siempre en la parte que representa la salida del modelo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, nada más. Entonces, en ese orden de ideas, sucede que, pues, como ya habíamos dicho nosotros que la ganancia de voltaje es la relación que hay del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces sucede que la ganancia de voltaje, pues reemplazo y es menos resistencia del colector por beta por I de base, dividido el voltaje de entrada que es beta por R sub E por la corriente de base. ¿Ok? Entonces ustedes cancelan beta con beta, corriente de base con corriente de base porque se repiten. Entonces mire que la ganancia de voltaje nos va a dar menos la resistencia del colector sobre el valor de la resistencia interna del emisor R sub E. Esa es la expresión que nos ayuda a nosotros a encontrar la ganancia de voltaje. Es esa. No hay otra manera, ¿sí? Por lo menos para este esquema no lo hay. Es esa y es válida, pues, tener esa representación para que lo tengamos presente. Bueno, entonces, lo que uno ya hace al final es reemplazar. Nosotros conocemos que por lo menos para la ganancia de voltaje, la resistencia del colector mirando el circuito tiene un valor de 3 kiloohmios, 3K. Y la resistencia interna del emisor cuando la calculamos dio 10.708. Entonces 10.708. Así que la ganancia de voltaje viene siendo para nosotros 3.000 dividido 10.708. Y esa ganancia de voltaje es un valor aproximado de 280,164. Y como les decía ahora, esto no va a tener unidades porque por lo menos, eh, pues se supone que estoy relacionando una salida sobre una entrada, entonces las unidades se cancelan que son voltios. Que nos queda así, 280,164. Esa es la ganancia de voltaje para nuestro,
digámoslo así, pues nuestro circuito. Ahora vamos a hacer unas operaciones para que por lo menos entiendan ustedes un poquito más el concepto que se está aplicando allí. Pero eso es lo que en este momento nos está entregando pues como resultado dicho esquema, ¿no? Lo cual viene siendo en este caso pues importante para tener en cuenta. Bueno, entonces ahí está. ¿Listo? Eso es. Bueno, muy bien. Vamos a mirar entonces lo que ocurre con la ganancia de corriente, ¿sí? A ver cómo la podemos encontrar. Entonces, la ganancia de corriente, ya hemos dicho nosotros que la ganancia de corriente es una relación donde tenemos la corriente de salida sobre la corriente de entrada, ¿sí? Corriente de salida sobre corriente de entrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que mirar a qué es igual para nosotros la expresión de la corriente de salida y tenemos que mirar a qué es igual para nosotros la expresión de la corriente de entrada. Pero eso es un producto del análisis de del modelo que se obtuvo. Entonces, por ejemplo, miren, voy a mirar la parte de la entrada. Vamos a copiarla y a llevarla más abajo. Entonces, esta es la entradita. Esa es la entrada. Voy a copiarla y a llevarla por lo menos un poquito más acá abajo. Perfecto. Entonces, los llevo allí pues como para facilitar un poco nuestro análisis. Cuando nosotros hablamos de la entrada, entonces, pues por lo menos esa es la parte de la entrada. Entonces, la corriente de entrada es algo que yo miro desde la entrada donde se aplica la señal, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque de todas maneras es una corriente que circula por aquí, por donde yo estoy trazando en rojo. Por aquí viene la corriente de entrada. Entonces la corriente de entrada se está repartiendo en una corriente que pasa por la resistencia de 470K y la otra corriente que pasa por el VTR-SUE, que es la que conocemos como corriente de base. Entonces, en otras palabras, apoyándome en eje nodo, la corriente de entrada viene siendo una corriente que voy a llamar X, ¿sí? Esa la llamo I sub X. Y también más la corriente de base. ¿Ok? Bueno, entonces sucede que la corriente X puede ser conocida como el voltaje de entrada sobre la resistencia de base. Porque recuerden que ahora que habíamos hablado del voltaje de entrada, el voltaje de entrada es el mismo para las dos ramas, ¿sí? Entonces, tranquilamente se puede expresar de esa manera. Y eso es. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, esa es la corriente X. ¿Y qué más? Y la corriente de base
pues de todas maneras, pues esa corriente de base pues va a ser desde luego el voltaje de entrada sobre beta por R sub E, eso no va a cambiar y eso nos va a dar I de base. Ahí se va a cumplir esa igualdad. Entonces, reemplazando lo que se tiene, la corriente de entrada es I de X. Y X viene siendo beta R sub E por la corriente de base dividido la resistencia de base. Más lo que viene siendo pues la corriente de base que ya se tiene del otro lado. Así que en ese orden de ideas, si nosotros procedemos y hacemos esta operación, ¿qué va a pasar? Al hacer esta operación, yo creo que podemos factorizar la corriente de base y va a ser corriente de base factor de beta por R sub E sobre la resistencia de base más 1. Entonces, la corriente de entrada es corriente de base. Entonces tengo aquí resistencia de base, beta R sub E más resistencia de base. ¿Sí me hago entender? Esto es la corriente de entrada para nosotros. Esta es la corriente de entrada. Me da esa expresión, o nos da esa expresión. Si miramos la parte de la salida, pues podríamos hacer algo similar, copiar ese circuitico allí, ese modelito, para finalmente ver lo que corresponde. Entonces, la salida viene siendo esto, viene siendo aquí. Algo así. Entonces vamos a llevarlo aquí abajo para analizar. Entonces, este es el circuito que tenemos. Aquí solamente es colocar la tierra que no me la copió. Y ya. Entonces sucede que habíamos dicho nosotros que este esquema, así como está planteado, pues hay una corriente que circula por esa ramita que se presenta allí, que es la corriente beta por I de base. Entonces, nosotros podemos considerar que la corriente de salida sea beta por I de base. ¿Sí? Beta por I de base. Va a ser un poquito pues, más rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre ahí es que, por ejemplo, como la ganancia de corriente es la relación de la corriente de salida sobre la corriente de entrada, pues hacemos la operación de ambas. Entonces yo tendría por aquí beta por I de base, corriente de salida, sobre la corriente de base que multiplica a beta R sub E más resistencia de base dividido la R sub E. Si yo quiero
Puedo entonces cancelar de una vez aquello que se repite arriba y abajo, que puede ser cancelable. Entonces, en este caso, allí se observa que se pueden cancelar las corrientes de base. Entonces, en ese sentido, la corriente de entrada viene siendo entonces beta por la resistencia de base, pues haciendo luego la orejita, dividido beta por R sube más la resistencia de base. Y esta es la expresión que nos ayuda a nosotros a poder determinar cuánto va a ser para nosotros la ganancia de corriente pues para ese sistema, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar y hacer la operación a ver cuánto nos da. Y ahora hacemos otra cosita para que ya a ustedes les quede un poquito más claro el concepto. Entonces, la ganancia de corriente viene siendo, entonces mire, el transistor tiene un beta de 100, según nos dijeron. La resistencia de base es 470K. Y entonces tenemos que beta por R sub E es 100 multiplicado por la resistencia interna del emisor, que esa tiene un valor de 10,708. 10,708 más 470K. Entonces vamos a revisar, vamos a hacer la operación a ver cuánto nos puede dar cada cosa, ¿no? Entonces 100 por 470K lo dividimos en 100 por 10,708 más 470K. Y eso aproximadamente nos da un valor de 99,773. Ese es el valor de la ganancia de corriente para ese circuito. Hay autores que nos dicen que normalmente para el circuito de configuración de polarización fija podemos decir sin temor a equivocarnos que la ganancia de corriente es aproximadamente igual al valor del beta del transistor. Pero eso se cumple para esa configuración, solamente para la polarización fija. De todas maneras, es importante hacer el análisis de cómo se llega a la expresión. Me parece más valioso. Sin embargo, sabiendo que el transistor tiene un beta de 100 y que la ganancia de corriente nos está dando un valor de 99,773, entonces puede decir uno que sí tiene sentido pues lo que los autores coinciden o manifiestan en que pues finalmente es el valor del beta del transistor. Pero como ya dije, es bueno analizar cada parte y sacar la expresión, por lo menos es mejor, ¿sí? Entonces, normalmente para cada uno de los circuitos, pues que en algún momento uno llegue a tener, va a ser importante hacer este tipo de análisis para encontrar los valores aproximados de los 4 parámetros para el amplificador de pequeña señal. Bueno, entonces, pues ya ha sido un buen ejercicio. Entonces, voy a anotar los valores que encontramos. Entonces, vamos a decir la impedancia de entrada para que hagamos aquí un pequeño análisis. Entonces, la impedancia de entrada es, finalmente fue 1068,37, 1068,37, y eso está para una impedancia de entrada que es
en este caso, a ver, es en este caso RB en paralelo con beta R sub E, ¿no? Entonces tenemos resistencia de base en paralelo con beta R sub E. Bueno, la impedancia de salida es un valor aproximado de 3K porque la impedancia de salida dijimos que está representada en la resistencia del colector. Bueno, la ganancia de voltaje viene siendo, nos dio 280, menos 280, 164. Entonces, menos 280,164. Esa ganancia de voltaje, la expresión que tuvimos fue menos RC sobre R sub E. Entonces, menos la resistencia del colector sobre la resistencia interna del emisor. La ganancia de corriente, tenemos un valor de 99,773 y la ganancia de corriente, que fue como la más grandecita en expresiones beta, por la resistencia de base, que divide a beta R sub E más la resistencia de base. Entonces, esa es, digamos, el resumen pues, de lo que se ha hecho para este circuito, que es de los más sencillos. Bueno, entonces, ¿cómo entender todo esto? Por ejemplo, pues ya sabemos cuál fue el esquema al que le hemos hecho este análisis, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos pueden decir, por ejemplo, lo siguiente: si el voltaje de entrada es aproximadamente igual a 10 milivoltios, entonces entregue el valor del voltaje de salida. Vamos a hacerlo por allí, ya con eso ustedes pueden entender un poquito más de lo que se trata acá. Entonces, miren, si me hablan, bueno, de los 4 parámetros, realmente el más importante, en el que más atención se presta, es con el de la ganancia de voltaje. ¿Sí? Es un parámetro que realmente tiene más fuerza, llamémoslo así, entre todos los demás. No quiere decir que los demás no sean importantes, pues encontrarlos, analizarlos, porque de todas maneras, pues es una forma de poder, digamos, entender un poco más las características de ese sistema de amplificación. Pero el detalle es que entonces no se nos puede olvidar que cuando hablamos de la ganancia de voltaje, pues es un voltaje de salida sobre un voltaje de entrada, que es la forma general de entenderlo. Y por lo menos para en este caso particular, pues ya tenemos que es RC sobre R sub E con el signo menos, que ya vamos a entender un poquito qué representa eso. Así que en ese orden de ideas, ¿qué pasa? La ganancia de voltaje ya la conocemos cuánto es la señal que está entrando al circuito. Entonces me preguntan por el valor del voltaje de salida. Entonces, uno a partir de esa expresión general, uno que va a decir, pues sencillo, el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia de voltaje que tiene el amplificador multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces, quiere decir esto que el voltaje de salida va a ser ganancia de voltaje menos 280,164 multiplicado por voltaje de entrada,
Entonces, voltaje de entrada que son 10 milivoltios. Entonces, quiere esto decir que el voltaje de salida es aproximadamente lo siguiente. Entonces, tengo 280.164 multiplicado por 10 milivoltios. Entonces, esto va a ser un voltaje de alrededor menos 2,802 voltios. Lo podemos dejar así, ¿sí? Menos 2,802 voltios. Así lo podemos dejar para que ustedes lo entiendan. ¿Ok? Así está. ¿Listo? Eso es. Eso es. Entonces, ahora sí entendamos. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos como señal de entrada una entrada senoidal. Entonces, miren, voy a hacer algo así. Vamos a ver si me queda lo más derecho posible, ojalá. Entonces, que esta sea la señal de entrada aquí. Entonces, ya sabemos que la señal de entrada tiene un voltaje, consideremos que es un voltaje pico de 10 milivoltios, ¿sí? Entonces, los 10 milivoltios los represento así. ¿Listo? Entonces, estos son, compañeros, los 10 milivoltios que tiene el sistema de entrada. Bueno, entonces, ya en la salida, con el cálculo que se hizo, para que tengamos claridad de eso, entonces, con el cálculo que se ha hecho, esto nos está dando a nosotros una salida de 2,8 voltios, signo negativo. Entonces, vamos a entender eso. Entonces, permítame, estoy aquí haciendo una especie de líneas discontinuas para que esto no se me salga y por lo menos ustedes lo puedan entender mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Más o menos así. Entonces, voy a extender acá esto un poquito. Lo que pasa es esto tendría que ser desde luego más amplio, más, vamos a ver si lo extiendo un poquito más abajo. Porque esta parte es clave para nosotros. Entonces, compañeros, esto va a venir así. Entonces, voy a cambiar aquí el color y vamos a decir que los 2,8 voltios o menos 2,8 voltios se representan así. Viene por aquí y viene por acá. Sí, o sea, si ustedes miran, pues estoy tratando de presentar una amplitud mucho más grande que la del azul. Lo que pasa es que por escala, pues no sería proporcional, ¿cierto? Entonces, ese es el tema. Entonces, miren, estos son los 2,802 voltios aproximadamente. Entonces, entendamos el signo menos. ¿Qué quiere decir el signo menos? Si ustedes miren la entrada que tiene la señal que se le está aplicando al transistor o al sistema amplificador mejor. Mire que cuando yo tengo un semiciclo positivo a la entrada, que semiciclo positivo pues viene siendo esto de semiciclo positivo, ¿qué sale en la salida? En la salida está saliendo un semiciclo negativo, ¿sí o no? ¿Sí me hago entender? Entonces invirtió.
invirtió la señal, o sea, se trata de, o sea, él no solamente amplifica, está amplificando, porque según el valor de la ganancia, ahí eso está claro, sino que aparte de amplificar, entonces también es un circuito que invierte la señal de entrada, invierte la señal de entrada. O sea, en otras palabras, es un circuito que corresponde a un amplificador inversor. Es amplificador inversor, para que lo tengamos por favor muy presente. Un amplificador inversor. De eso es de lo que nosotros estamos hablando en este momento. Un amplificador inversor, compañeros. Es eso, ¿ya? Ahí está. Un circuito amplificador inversor. Eso es lo que representa el signo menos. Me invierte la señal de entrada y aparte de eso la amplifica. ¿Sí? Entonces hay muchos de los esquemas que pueden tener ese comportamiento, pero a todos los esquemas nosotros vamos a tener la oportunidad siempre de encontrar pues como el equivalente pues de ese circuito, ese sistema que para nosotros es claro. Hay un material dentro de lo que yo les he venido compartiendo que estaba analizando, que todavía no se los he compartido, yo les los comparto en la presente semana, pues como para que ustedes lo complementen, lo miren, y aquello pues que de pronto requiera un refuerzo, con mucho gusto yo les explico. Estoy mirando a ver si, bueno, este ya se terminó aquí, no hay más. Aquí viene la otra parte, que la otra parte ya se hace muy similar, pero es con este esquema que está aquí, que podemos obviamente pues analizarlo para nuestros intereses. Al menos eh, entender, bueno, este no es lo que estoy buscando. Bueno, vamos a mirarlo así. Esto aquí. Muy bien. Ahí está. Entonces, si hay alguna pregunta, aprovechemos en ese momento. Si hay algo que de pronto no veo alguna claridad, que con mucho gusto, como ya les he dicho, ustedes permítanme esto para que no se me desfase tanto. Lo llevamos por acá, así que quede más o menos alineado con lo que ya se tiene, más o menos por ahí. Sí. Bueno, entonces es eso. Bueno, entonces si no hay preguntas, prosigo. Aquí tenemos nosotros otro esquema. Ustedes mírenlo muy bien, porque siempre va a ser importante tener la opción de saber qué es lo que está ocurriendo con el circuito, porque siempre hay que mirar cómo está el tema de los condensadores y todo lo demás. Y quiero explicar algo con los condensadores, ¿no? Nosotros estamos mirando el tema de analizar esto en alternas. Es el análisis de la configuración de circuitos para transistores bipolares en alterna que funcionan o nos dan el servicio de ser un amplificador de pequeña señal. O sea que el circuito que nosotros acabamos de analizar, ustedes pueden implementarlo con los valores que están allí. Ahí pues lo único que puede llegar a variar un poco es lo del beta, que de pronto en la configuración que ustedes trabajen, tal vez el beta no sea propiamente de 100, sería lo único pues que tocaría cambiar. Pero entonces, eh, el asunto es que dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo fundamentales, importantes y demás, eh, pues
Es lo que se va presentando allí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Ese esquema que tengo allí es un circuito que ya sabemos que es un circuito que corresponde a una configuración de polarización por divisor de voltaje. Ya hemos tenido la oportunidad de hacer el análisis en varias ocasiones. Y entonces yo quiero que veamos el tema de los condensadores. Cuando yo ya voy a mirar el modelo en AC, entonces al mirar el modelo en AC, compañeros, los condensadores se van a cortocircuitar. Entonces, mire, esto se reemplaza por una línea que va a tierra completamente. Esto se reemplaza por una línea aquí. El condensador se cortocircuita y eso también acá. Entonces, para la parte de la entrada y la salida, pues no es muy complejo entenderlo. Incluso ahora vamos a mirar cómo nos queda ese modelo para que a ustedes les quede ya mucho más claro el concepto. Pero quiero que veamos lo que ocurre justo con la resistencia del terminal emisor, que es esta. O sea, esa resistencia, que es una resistencia de 1.5K, cuando ya nosotros empezamos a trabajar para obtener el modelo, esa resistencia queda en paralelo con un cable que va a tener una resistencia, digamos, de 0 ohmios, ¿no? En teoría es lo que pues, uno debe esperar, ¿cierto? 0 ohmios, ¿sí o no? Entonces, la pregunta que hago, esperando la respuesta, es, si yo voy a buscar el paralelo entre la resistencia 1.5K y ese cable que tiene 0 ohmios, en teoría, entonces, la resistencia equivalente, ¿cuánto me debe dar? ¿Cuánto me debe dar el valor de la resistencia equivalente? Cero. ¿Cero, sí o no? Son 0 ohmios, muy Cero. bien. Eso es lo que nos debe dar a nosotros, 0 ohmios. No puede ser un valor diferente. Ahora, si alguno de ustedes tiene la duda, pues ustedes saben que la resistencia en paralelo, cuando hay dos ramas en paralelo, pues es la resistencia 1 por la resistencia 2, que divide la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo 1.5K multiplicado por 0 ohmios y a ese resultado lo divido entre 1.5K más 0. Entonces, ahí se ve claramente que es 0 ohmios. ¿Listo? Pues por si alguno tenía la inquietud de por qué 0. Ahí queda claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vamos a pasar al modelo, sucede que, por eso es que ustedes van a ver que esa resistencia del emisor no va a aparecer. O sea, esa resistencia se anula completamente. Entonces, en el modelo esa resistencia no aparece. ¿Cómo tenemos que hacer para que esa resistencia aparezca en el modelo? Pues la única forma es que en paralelo con la resistencia del emisor no haya un condensador, que también puede pasar. De hecho, hay un análisis que uno mira después de este caso, donde uno observa que la resistencia del emisor no va a tener en paralelo el condensador. Pero cada vez que la resistencia del emisor, no importa la configuración que estemos trabajando, esté en paralelo con un condensador, en el modelo la resistencia no va a aparecer. Porque en el modelo, como el condensador se cortocircuitó y es un cable, como ya acaban de ver ustedes, entonces ese cable anula la resistencia del emisor. ¿Ok? Entonces, vámonos ahora a mirar cómo tengo yo este modelo para esta configuración. Se hacen los mismos pasos que expliqué para el caso anterior. O sea, bueno, ahí tendríamos que encontrar la corriente del emisor en DC. Faltaría eso, ustedes la podrían encontrar porque ya saben cómo es. Aquí solamente me quiero centrar es en el modelo y demás. Entonces, mire, después de que encontramos la corriente del emisor en DC,
cortocircuito de las fuentes de voltaje, luego cortocircuito de los condensadores y luego reemplazo el transistor por su equivalente o el modelo equivalente. ¿Ok? Y ahí ya tengo el modelito. Entonces, voy a hacerlo de cortocircuitar los condensadores y las fuentes de voltaje para que ustedes vean cómo queda esto. Entonces, aquí tengo yo el transistor. Entonces, yo ya sé que la resistencia del emisor no me va a aparecer. Mando esto directamente a tierra. Entonces, por aquí, al cortocircuitar aquí las fuentes, entonces me queda los 6.8K. Por aquí queda un cable hasta que tengo aquí el voltaje de salida. Aquí en la entrada o en la máquina, sí, lo que va a ser la entrada pues para el sistema, tenemos por aquí la resistencia de 8.2 kiloohmios. Aquí en esta parte entonces tenemos nosotros la resistencia de 56 kiloohmios. Y acá pues esto es un cablecito ahí directo con donde se aplica la señal que es el voltaje de entrada. Entonces mire que el sistema nos va quedando así. O sea que con base en ello y sabiendo cómo es el modelo del transistor, que el modelo del transistor pues no va a cambiar, o sea, el transistor ¿qué va a hacer? Pues va a ser aquí la resistencia que es el beta por R sub E, beta por R sub E, aquí una fuente de corriente, que es beta por I de base, el subíndice en minúscula porque es AC, y entonces ya el resto pegamos el resto de cosas. Así que lo que está en negro es el transistor, para que por favor no lo vayan a olvidar. Y entonces acá ya el resto de cosas. Entonces por lo menos para la entrada, observo que aquí puedo tener la resistencia de 8.2K. Por aquí tenemos nosotros la otra que es la de 56K. Y entonces esto viene aquí, voltaje de entrada. Mire que no hay nada raro, solamente ya pues poder aterrizar el modelo de esa manera y ahí está todo. Y en la salida, entonces por aquí se nos presenta la resistencia de 6.8K y aquí pues la salida. ¿Listo? Entonces el modelo es muy similar al caso anterior, por lo menos para la salida. Mire que quedó exactamente igual, pero en la entrada sí cambió, porque por lo menos este esquema tiene más resistencias. Entonces en la entrada sí cambió. ¿Sí? Pero conceptualmente seguimos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, pues el hecho de... Una pregunta. Escucho. Lo que está en negro, en la parte izquierda es el voltaje del transistor, ¿cierto? Lo que está en negro, que ya te lo voy a resaltar un poquito más para que quede más claro, permíteme, tomo por aquí un colorcito diferente. Todo esto que está en negro corresponde al modelo, o sea, del transistor, ¿sí? Permíteme, yo copio aquí la palabra modelo, modelo del transistor. Ese es el transistor que nosotros tenemos. O sea, te amplío la respuesta. Mi transistor es un transistor bipolar NPN que tiene este comportamiento. Entonces, este transistor en AC es equivalente a dicho modelo. O sea, aquí tengo yo esta resistencia que es beta por R sub E y aquí tengo al frente la fuente de corriente beta por I de base
Y esto viene así, teniendo en cuenta que por aquí circula la corriente de base. ¿Se te queda claro? Ese es el modelo del transistor en AC. Y lo Sí, que está en listo, un listo. color tirando a rojo, ya te escucho otra vez, lo que está en un color tirando a rojo es el resto de elementos que me ayudan a conformar ya todo el circuito que tenía inicialmente. O sea que ese esquema en conjunto viene siendo el modelo de AC de ese sistema amplificador que tenemos ahí. ¿Te quedó claro? Ah, sí, listo, profe. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, reitero, todo esto que está acá, que lo voy a encerrar en otro color, digamos este color aquí, todo esto viene siendo ya el modelo en AC para la configuración de polarización por divisor de voltaje. Para la configuración de polarización por divisor de voltaje. ¿Listo? Eso es, compañeros, ahí está tal cual. Listo, tal cual. Entonces, para que por favor no lo olviden. Entonces, cada vez que yo tenga una configuración, la que sea, y quiero mirar su comportamiento en AC, tengo que hacer siempre esos pasos que hemos dicho. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Sucede que acá tenemos nosotros, bueno, esto es lo que yo conozco como la resistencia 1, la resistencia 2 y esta es la resistencia del colector, ¿sí? Porque, por lo menos revisando el circuito original, esta va a ser la resistencia 1, esta va a ser la resistencia 2, esta va a ser la resistencia del colector. Y ya sabemos que la resistencia del emisor pues no entra porque quedó anulada por el condensador que se cortocircuitó. Entonces, el tema es que como ya sabemos, la impedancia de entrada se mira pues en la parte que corresponde a la entrada. De todas maneras, vamos a escribirlo para que quede pues ratificado eso y no se les vaya a olvidar. Entonces, con este otro color de aquí. Entonces, digamos, esta es la entrada y esta es la salida. Entonces, así no se les olvida. Entonces, mire, la impedancia de entrada, pues realmente si lo miramos con detalle, nos vamos a dar cuenta que es el paralelo de la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 2, en paralelo con beta por R sub E. ¿Listo, compañeros? Usted mira la parte de la entrada y usted ve que ahí hay 3 resistencias que están en paralelo. Entonces, la impedancia de entrada es lo que yo miro de aquí hacia la derecha. De aquí hacia la derecha es lo que nosotros vamos a mirar. Entonces, de allá hacia la derecha, pues están las 3 resistencias, R1 en paralelo con R2 en paralelo con beta por R sub E. Entonces, una vez nosotros conozcamos, este transistor, pues tiene un beta de 90, según dice el ejercicio, tiene un beta de 90. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya una vez conocido la R sub E, que por favor no se les vaya a olvidar que la R sub E nosotros la estamos calculando como los 26 milivoltios dividido la corriente del emisor en DC. Entonces, obviamente que a ese circuito corresponde encontrar la corriente del emisor y ya lo demás se va haciendo más sencillo. Entonces, esa es la expresión para la impedancia de entrada. La impedancia de salida
como la malla es, o sea, la malla o el esquema de salida es exactamente igual al otro caso, pues cuando yo veo la impedancia de salida es para pararme aquí y mirar qué veo de allá hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en este caso hay una sola resistencia que es la del colector, entonces la impedancia de salida tranquilamente viene siendo la resistencia del colector, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema. En ocasiones ustedes van a darse cuenta que allá a la salida puede llegar a aparecer una resistencia que se denomina resistencia de carga. Entonces, la impedancia de salida obviamente va a cambiar. Pero como en este caso no está, entonces uno lo deja así. Por aquí, entonces, tenemos nosotros la corriente de base que hace parte pues del modelo. Entonces, yo quiero buscar la expresión de la ganancia de voltaje para ese esquema. Así que, pues ya uno sabe, con lo que hemos hablado, que la ganancia de voltaje, pues no se nos puede olvidar que la ganancia de voltaje es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Eso no va a cambiar. Así que, por ejemplo, el voltaje de salida nos vuelve a dar a nosotros menos beta por I de base, que es la corriente, multiplicada por la resistencia del colector. No cambia. Exactamente igual, es el mismo análisis del esquema anterior. Entonces da así. O sea que ya uno va entendiendo que este circuito también es un circuito que corresponde a un amplificador inversor. Apenas natural. Muy bien. Y entonces el voltaje de entrada, ese sí hay que buscarlo porque, bueno, de todas maneras va a ser muy similar al caso anterior porque mire, ¿qué pasa con el voltaje de entrada? El voltaje de entrada puede ser lo que se ve de aquí para acá, ¿cierto? Entonces sucede que ese voltaje de entrada pues es el mismo para la resistencia 1, para la resistencia 2 y para beta por R sube por el hecho de estar en paralelo. Pero sucede que la rama del beta R sube es la única rama que yo le conozco la corriente, que así no conozca el valor, por lo menos yo sé que ahí pasa la corriente de base en AC. Entonces, como eso está en paralelo cada rama, ya nosotros sabemos que el voltaje es el mismo para las tres ramas. O sea que con una sola rama que yo puedo expresar mi voltaje de entrada, no tengo problema porque va a ser el mismo. Desde el punto de vista pues de la magnitud, porque aquí se aplica lo mismo. Ramas en paralelo o resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje. Eso no va a cambiar. Así que finalmente el voltaje de entrada, pues ¿qué va a ser? Entonces va a ser beta por R sub E multiplicado por la corriente de base. O sea que ahí sí fue similar al caso anterior. O sea, en otras palabras, mire que este modelo, o sea, esta configuración, a pesar de que tiene diferencias con el modelo anterior, hay mucha similitud porque por lo menos la parte de la salida quedó igual, semejante, la parte de la entrada de pronto no es exactamente la misma, pero tiene el mismo comportamiento, básicamente. Entonces, finalmente, entendiendo pues que el voltaje la ganancia de voltaje es VO sobre V sub I, entonces vamos a decir, listo, entonces menos beta por la corriente de base, por la resistencia del colector, va a dividir a beta por la resistencia del emisor por la corriente de base. Así que en ese orden de ideas, lo que ocurre viene siendo corriente de base, beta por beta. Entonces, finalmente es ganancia de voltaje, es menos RC dividido R sub E. ¿Ya? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, desde el punto de vista del comportamiento en AC, la ganancia es la misma expresión. No nos podemos confiar de que siempre nos vaya a dar lo mismo. En ocasiones van a haber diferencias, ¿sí? Pero por lo menos aquí fue igual, para que ustedes por favor lo tengan en cuenta. ¿Ok? Eso pues es un aspecto que es importante allí.
Y entonces la ganancia corriente, esa seguramente cambia un poco, por lo menos la corriente de salida, como la parte de la salida es igual, es equivalente al caso anterior, entonces la salida es beta por I de base, ¿no? Porque es la fuente, la corriente que circula por ahí. Pero el detalle es que en este caso la entrada, pues miren ustedes, vean, por aquí circula la corriente de salida. Entonces la corriente de salida es una corriente que se divide en la corriente que pasa por la resistencia 1, la corriente que pasa por la resistencia 2 y la corriente que pasa por beta R sub, que es la misma I de base. Entonces, esa es, por ejemplo, yo puedo decir que esto es aquí la corriente de entrada es la cosa, no es porque le puse así de salida, corriente de entrada. Entonces, por lo menos aquí le puedo poner que esta corriente es I1, que esta corriente es I2 y la otra es I de base. Entonces, encontrémosla rápidamente. Entonces, voy a escribir aquí. Para la corriente de entrada de esa configuración. Entonces, la corriente de entrada va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente I de base. ¿Sí? Así que, por ejemplo, como las tres mallas están en paralelo, la corriente 1 puedo decir que es el voltaje de entrada sobre la resistencia 1. La corriente 2 puedo decir que es el voltaje de entrada sobre la resistencia 2. Y la corriente de base, pues es la misma corriente de base. Eso no tiene ahí ningún problema, porque es una corriente conocida. Así que, reemplazando estas equivalencias, la corriente de entrada va a ser, entonces tengo aquí voltaje de entrada sobre R1 más voltaje de entrada sobre R2 más corriente de base. Entonces esto va a ser voltaje de entrada que multiplica a 1 de R1 más 1 sobre R2 más la corriente de base. Entonces esto va a ser voltaje de entrada beta R sub E por corriente de base, que va a multiplicar a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, todo esto más la corriente de base. Si yo hago la operación de lo que está entre corchetes con las resistencias, entonces sucede que la corriente de entrada voy a tener que es beta R sub E por corriente de base que va a multiplicar. Aquí voy a hacer la suma. Aquí tengo abajo R1 multiplicado por R2 y arriba me queda R1 más R2. Ya quedó operado eso allí, más la corriente de base. Entonces, si yo factorizo las corrientes de base, esto va a ser para nosotros así. R1 más R2 que multiplica a beta por R sub E. Todo esto dividido R1 por R2 más 1. ¿Sí? Entonces sacamos esa suma que está ahí entre corchetes. Así que esto va a ser corriente de base que multiplica. Entonces, denominador común, R1 multiplicado por R2. Y aquí me queda R1 más R2 por beta R sub E más R1 multiplicado por R2. Ahí quedó la operación. Y eso viene siendo para nosotros la corriente de entrada. Así que en ese orden de ideas, ¿qué ocurre? En ese orden de ideas, compañeros, la ganancia de corriente va a ser igual. La corriente de salida que tenemos que es beta por I de base,
sobre la corriente de entrada, que es I de base, que viene siendo factor de R1 más R2 multiplicado por beta R sub E más la resistencia 1 por la resistencia 2. Todo esto dividido la resistencia 1 por la resistencia 2. Entonces, cuando yo hago ya las operaciones, entonces el asunto es que las corrientes de base se cancelan, se van a cancelar, y esto finalmente nos va a dar a nosotros beta multiplicado por la resistencia 1 por la resistencia 2, porque yo estoy haciendo la ovejita de una buena vez. Todo esto dividido la resistencia 1 más la resistencia 2 por beta por R sub E más resistencia 1 por la resistencia 2. Y esta es la expresión de la ganancia de corriente para ese esquema. Entonces mire que ahí la ganancia de corriente cambió en función del otro circuito. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para terminar? Ahí ya compartí, o sea, el análisis pues que siempre se tiene que hacer para poder tener las expresiones para cada parámetro. Entonces tenemos las expresiones del parámetro para ganancia de corriente, ahí está, ganancia de voltaje, impedancia de salida, impedancia de entrada. Entonces, lo que ustedes deben hacer es a este circuito buscarle el valor de la corriente del emisor. Porque ya buscando el valor de la corriente del emisor, en este caso en DC, ¿cuánto es esa corriente del emisor para ese circuito? Ya solamente reemplazar, ¿sí? Ya se busca el valor de la resistencia interna del emisor y ya pueden reemplazar los otros y mirar, y con eso sacamos conclusión. Entonces, digamos que el trabajito para la próxima sesión de clase sea ese. Ustedes me digan, profe, mira, para el circuito que nos dejaste, la corriente del emisor nos dio tanto valor de tanto. Aquí tengamos en cuenta, por si no lo han visto claro, que la alimentación es de 22 voltios. 22 voltios para que lo tengan en cuenta. Y ya los otros valores ya los conocen. Entonces, hagan la operación y ya, y reemplazan. Entonces, es una forma de practicarlo, ¿sí? Y listo. Entonces, ese viene siendo pues como un buen trabajo y interiorizan eso. Ahora, la idea es que repasen esto que hemos hecho y si de pronto hay alguna inquietud o algo que surja, entonces en la próxima sesión de clase ya ustedes me lo pueden comentar con todo el gusto del caso, pues para que esto nos quede pues con toda la claridad que nosotros en este caso requerimos. ¿Listo? Que así sea. Bueno.